Bien, entonces hemos de recordar, chicos, a ver, para empezar, ¿qué vimos la clase pasada de historia? ¿De qué nos acordamos? A ver, ¿quién quiere participar? De Benito Juárez y de Benito los Juárez y los liberales. liberales. Así es, de Benito Juárez y los liberales, porque acuérdense que habían dos movimientos, bueno, liberales y conservadores. ¿Y qué podemos rescatar de Benito Juárez? ¿Quién me recuerda algo? Que tuvo 12 hijos. Tuvo 12 hijos, ajá, ¿qué más? Que nació en Oaxaca. Nació en Oaxaca. Se hizo presidente. Fue Fue, presidente fue presidente ¿de dónde? de De México. De México. De México. México. Así es. ¿Algo más? Y ya no querían que se fueran. Ya No no te querían escucho. que se fuera Ya no querían que se fuera este Benito Juárez. Nació en San Pablo, Veracruz. Gobernaba muy bien. Así es. ¿Qué pasó, Saúl? Ajá. ¿Me puedo tardar tantito? Es que me van a vacunar contra la influenza. ¿Está bien? Si no, pues ya entras para ver el video en el YouTube. ¿Eh? Bien, entonces, bueno, pues ya recordamos algunos datos relevantes acerca de la vida de Benito Juárez, un personaje ilustre de la historia de México. Entonces, gran parte también tiene que ver aquí. Entonces, bueno, empezamos con la información. Recordemos que Benito Juárez era presidente de la República Mexicana. Y bueno, México tenía deudas con otros países, pero no tenía dinero para pagar esas deudas. Entonces, debido a esta situación, Benito Juárez ordenó que se dejara de pagar y bueno, algunos países llegaron a un acuerdo con México, pero en el caso de Francia no aceptó esos acuerdos. Francia lo que decidió fue invadir a México. Entonces son cantidades aproximadas. Cabe señalar que, bueno, nos mencionan un número como referencia y tenemos que los 6,048 soldados franceses eran de los mejores del mundo y creían que podían ganar fácilmente a los mexicanos. Y para esto, bueno, el general en jefe francés era el conde de Lorences. Ahora tenemos que, a ver, no puedo ver aquí. Estando en Orizaba, Veracruz, los franceses decidieron atacar a Puebla y Benito Juárez ordenó a Zaragoza que defendiera la ciudad. Y aquí podemos observar con algunas ilustraciones la trayectoria. Entonces, otros generales mexicanos estaban listos para defender Puebla y bueno, entre ellos eran Ignacio Mejía, Miguel Negrete, Francisco Lamadrid y Porfirio Díaz. Y en total de los mexicanos, pues juntaron igual, dato aproximado, 4,852 hombres. Ahora, Zaragoza se preparó después de los fuertes de Loreto y Guadalupe, como lo estamos observando. Y aquel 5 de mayo a las 9:15 de la mañana, los franceses aparecieron y lanzaron el primer ataque. Los mexicanos pues retrocedían. Ya después a las 11:15 de la mañana sonaron las campanas y los mexicanos atacaron con cañonazos. Entonces fue aquí cuando los franceses atacaron los fuertes de Loreto y Guadalupe, al principio con 4,000 soldados. Ya de ahí la cantidad, bueno, fue cambiando. Con solo 167 hombres, los mexicanos lograron defender ese primer ataque. Imagínate, más de 4,000 aproximadamente contra 167, pues eran muy pocos los mexicanos que estaban ahí al frente. Entonces el conde Lorences ordenó varias veces el ataque francés al fuerte de Guadalupe
Y entonces los mexicanos seguían defendiéndose y más tarde la caballería mexicana entró en acción y cayó un fuerte aguacero, lo cual, bueno, en ese momento pues causó dificultades a los franceses y un cañón en el fuerte de Loreto causó estragos a los franceses. Ahora, el conde de Lorences ordenó en este momento la retirada y fue cuando los franceses tuvieron que huir derrotados. Y por eso es que en México se celebra la victoria contra los franceses cada 5 de mayo. Entonces, el problema no terminó con la batalla de Puebla, pues los franceses volvieron con más hombres y mejorando sus estrategias. Conforme ganaban ellos terreno, obligaban a Benito Juárez a escapar para gobernar al país desde otras ciudades. Así el presidente pues tuvo que salir de la Ciudad de México. Y bueno, llegó a San Luis Potosí. Los franceses aquí seguían avanzando y Juárez, lo que es, bueno, Juárez se fue a Monterrey y después a Saltillo. Siguió escapando, llegó al estado de Chihuahua y de Chihuahua a Paso del Norte. Entonces, la guerra contra Francia fue muy dura, pero al final México venció y Benito Juárez pues regresó a la Ciudad de México. A la madre, ¿cómo? Entonces, en honor a aquel presidente, pues Paso del Norte más bien, pues hoy se llama la Ciudad de Juárez. En honor a Benito Juárez, bueno, se le destinó ese nombre que ahora es Ciudad Juárez. Ahora, les voy a compartir un video que nos va a ayudar a profundizar más esta explicación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ángel Académico. El día de hoy les hablaré sobre la Batalla de Puebla. En México, el 5 de mayo se conmemora el Día de la Batalla de Puebla, en la cual el ejército mexicano venció al ejército francés. La historia narra que todo comenzó en el año de 1862, cuando Benito Juárez recientemente había sido elegido como presidente de México. Él suspendió los pagos de la deuda por 2 años, ya que México no tenía recursos para cubrirlos. Pero los franceses, españoles e ingleses vinieron a México con el fin de cobrar la deuda a la fuerza. Pero los ingleses y los españoles se marcharon sin conseguir nada. En cambio, los franceses no pensaban irse hasta lograr haber triunfado, ya que Napoleón III pensaba establecer en México una monarquía favorable para Francia. Las tropas francesas estaban muy equipadas, eran mucho más grandes que el ejército mexicano, por lo que Benito Juárez convocó a toda la población a que luchara. Así formó un ejército de aproximadamente 4.800 hombres. Fue el 5 de mayo de 1862 cuando el general Lawrence, al mando de las tropas francesas, ordenó el asalto a los fuertes de Loreto y Guadalupe, que defendían la ciudad de Puebla. Al mando del general nació Zaragoza. Sin embargo, estos fueron recibidos con un gran ejército que luchó valeroso. Al final tuvieron que abandonar el campo y retirarse vencidos y perseguidos por la caballería mexicana. La noticia del triunfo de Puebla llenó de entusiasmo a todo el país, pero este no fue el fin de toda la guerra, ya que en junio de 1864 un grupo de conservadores marchó a Francia a ofrecer el gobierno al emperador francés Napoleón III, ya que ese tenía planes de extender el imperio francés al mando de Maximiliano de Habsburgo, a tomar el trono y formar el imperio en México. Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron a la Ciudad de México para instalar el imperio mexicano y fueron coronados como el emperador y la emperatriz de México. Aunque Maximiliano organizó la administración del gobierno, liberó a los indios de la esclavitud y desarrolló los recursos naturales del país, no pudo evitar la oposición del pueblo mexicano. Los republicanos al mando de Benito Juárez no aceptaron la intervención extranjera. Se refugiaron al norte del país y les pidieron ayuda a los californianos y a otras colonias mexicoamericanas para poder luchar.
Finalmente, Maximiliano fue derrotado y capturado el 15 de mayo de 1867. Fue juzgado en una corte marcial y ejecutado por una escuadra de fusilamiento el 19 de junio en el Cerro de las Campanas, con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. La batalla de Puebla simboliza el espíritu de lucha y el amor a la independencia que caracteriza al pueblo mexicano. Gracias por acompañarme. Si esta información te fue de utilidad, no olvides compartirla, suscribirte al canal y